Los iPhone 17 Pro de Apple tienen ventas excelentes, quizás superando a modelos Pro previos, y hay buenas razones para ello. Sus cámaras son excelentes, la batería dura más, y tienen el doble de almacenamiento que el año pasado. Pero en medio de toda esta emoción, no puedo evitar señalar algunas cosas que me molestan y que creo que no están recibiendo suficiente atención. El primer punto es el alza del precio del iPhone 17 Pro. Hace 8 años, en 2017, el iPhone X fue el primer modelo con un precio de $1,000 y eso le trajo a Apple bastantes críticas. En ese tiempo, los clientes solían pagar entre $650 y $770 por los iPhones principales, mientras que el iPhone Special Edition costaba $400. Así, el $606. Aunque el X era muy caro en comparación, aún así se vendió bien. Y creo que eso le dio a Apple la confianza para seguir aumentando el precio del iPhone. En 2018 subieron $100 al XS Max y en 2022 el iPhone Special Edition costó $430. En 2023 aumentaron el precio del 15 Pro Max a $1,200. A principios de 2025 reemplazaron el Special Edition con el 16E, que era $170 más caro. Y ahora el 17 Pro cuesta $100 más, a $1,100. El precio promedio de un iPhone subió de 606 en 2017 a $940 actualmente. Esto hace que el iPhone X de $1,000 parezca una ganga en retrospectiva. El problema es que este año pagamos más por el 17 Pro y recibimos menos. Compara solo el iPhone 16 y el 16 Pro. Por $200 más, el Pro ofrecía pantalla más grande, mayor tasa de refresco, modo siempre activo, 5 horas extra de video offline y marco de titanio. Este año, el 17 Pro perdió todas esas ventajas sobre el iPhone 17 base. Está hecho del mismo aluminio, la pantalla es igual en tamaño y función y solo ofrece 3 horas más de reproducción de video sin conexión, con un precio que es $300 más caro que el modelo base. Muy bien, ahora, si hay algo que podría cambiar del 17 Pro sería el aluminio, ya que he hablado de eso antes. Aún me sorprende que Apple aumentara $100 al Pro usando un material más barato. Mi frustración va más allá de la avaricia de Apple. Considera el efecto práctico del aluminio para el usuario promedio. La mayoría que usa modelos Pro caros suele conservar ese iPhone al actualizar. Durante los últimos 8 años, los iPhones más caros de Apple estaban hechos de acero inoxidable o titanio. Eso implica que quienes compraron su primer smartphone o cambiaron a iPhone en ese tiempo, quizá nunca tuvieron un iPhone de aluminio. No he usado uno desde 2016 con el iPhone 7. Después de 9 años, me he acostumbrado a las características del acero y el titanio, que son significativamente más duros, resistentes y ofrecen mejor agarre. De hecho, esta es la primera vez que tengo que ponerle una funda a un iPhone Pro por lo resbaloso que es. Como el aluminio cubre la mayor parte de la parte trasera, se siente como si estuviera sosteniendo un iPhone 6 o 7 otra vez. La gente solía decir que se sentían como barras de jabón por lo resbalosos que eran. Eso significa que este aparato se caerá de manos, bolsillos y bolsas más que antes. Y cuando se caiga, es más probable que se dañe, porque el aluminio es menos durable. Ya vimos esto con usuarios del 17 Pro, que reportan rayones, raspones y abolladuras que no tuvieron en modelos anteriores. El saliente de la cámara, o plataforma, es especialmente vulnerable a daños, ya que su borde de 90 grados impide que la capa de aluminio anodizado se adhiera correctamente. Un problema nuevo para los iPhones, ya que antes los salientes de la cámara eran de acero o vidrio. Surge un nuevo problema frecuente con el 17 Pro naranja cósmico. Parece que su color brillante y saturado se desvanece con el tiempo a un tono más claro, similar al oro rosado. Apple entregó unidades de reemplazo a los usuarios afectados, pero no ha anunciado retiro oficial ni programa de reemplazo. Fue ingenioso que Apple cambiara a aluminio el año que añadió refrigeración por cámara de vapor, porque les permitió presumir las mejoras térmicas del dispositivo, sin que nadie pudiera medir cuánto se debía al aluminio y cuánto a la cámara de vapor. Si Apple hubiera cambiado a aluminio el año pasado y agregado el sistema de enfriamiento este año, sería fácil saber si el material mejoró la térmica. Sospecho que el aluminio en realidad no hace una diferencia práctica para mantener el dispositivo más frío. En teléfonos inteligentes, lo más importante para la temperatura es dispersar el calor rápido por todo el dispositivo.
Para evitar que el chip se sobrecaliente, el paso final de disipar el calor al aire no es tan importante. Por eso los teléfonos no se sobrecalientan de inmediato al usar fundas, y hay pruebas que lo respaldan. El iPhone 8 y el 10 tenían el mismo chip A11, tamaños similares y vidrio frontal y trasero. Solo los marcos afectaban el rendimiento térmico. El iPhone 8 era de aluminio y el 10 de acero inoxidable. Imaginen si Apple hubiera dicho lo mismo sobre estos modelos en su momento. El aluminio del iPhone 8 técnicamente tenía una conductividad térmica 10 veces mejor, pero Apple nunca mencionó esto. Probablemente porque no necesitaban justificar el uso de aluminio en un iPhone de modelo base, pero más importante aún, probablemente porque de todos modos no hacía prácticamente ninguna diferencia. Al hacer la misma tarea gráfica, el iPhone X llegó a 45 grados y el iPhone 8 a 44 grados. Eso es una mejora del 2%. Sería ridículo si Apple anunciara que el iPhone 8 tiene conductividad 10 veces mejor solo para que críticos señalaran que en la práctica la diferencia es mínima. Pero de nuevo, Apple podría hacer eso con el 17 Pro porque la cámara de vapor oculta el efecto térmico del aluminio. Ahora, hablemos de la queja más común sobre el 17 Pro, su diseño. El módulo de la cámara es cerca de 80% más grande que el anterior y muchos lo ven antiestético, ya que no tiene lentes ni funciones extra. La razón por la que Apple lo hizo fue para dejar espacio para una batería más grande. Y estoy de acuerdo con eso, ya que los modelos Pro y Pro Max están diseñados para priorizar la funcionalidad sobre la apariencia. Pero sí tengo un problema con el lado del marketing. La propia Apple ya no llama a esto una protuberancia de cámara. Este año es oficialmente una meseta, posiblemente porque la mayoría de su superficie es espacio vacío, a diferencia del año pasado que estaba cubierta de componentes de la cámara. Y estoy de acuerdo con llamarlo una meseta, pero Apple quiere tenerlo todo a su manera. Mientras hacen la protuberancia de la cámara tan grande que ya no lo parece, no incluyen la meseta en las dimensiones del teléfono. En la página de especificaciones del 17 Pro se indica un grosor de 8.75 milímetros, pero la parte trasera ni siquiera aparece en la imagen. Porque incluyendo la meseta, el 17 Pro en realidad mide 13.18 milímetros. Eso es un 50% adicional de grosor que Apple no menciona en ningún lado. Incluso cuando haces clic en el pequeño aviso número 2, solo dice que el tamaño y el peso varían según la configuración y el proceso de fabricación, lo cual es algo extraño. Incluyen una advertencia sobre ligeras variaciones en el peso, pero no mencionaron el gran bulto trasero que suma 45 milímetros de grosor al teléfono. Ya hablé de esto en un video anterior. La MacBook Air original tenía un borde delgado y grueso, y Apple mostró ambas medidas en sus especificaciones. No sé cómo pueden salirse con la suya omitiéndolo en el iPhone 17 Pro, pero espero que empiecen a dejar eso claro. Otro elemento de diseño que molesta es el rectángulo de vidrio del 17 Pro. La única otra vez que hicieron algo así fue con el iPhone 5 y, por extensión, el 5S y el Special Edition, ya que tomaron prestado el diseño. Pero ese enfoque era más fluido, simétrico y sensato porque había razones prácticas para ello. Las señales inalámbricas no pueden pasar a través del metal, así que las secciones de vidrio lo permitían. Y en ese entonces, el vidrio que se usaba en los iPhones era significativamente más grueso y pesado. Reemplazar la mayor parte del vidrio por aluminio ayudó a reducir el peso. Por eso el iPhone 5 pesaba 20% menos que el 4S, que tenía la parte trasera de vidrio. Pero hoy en día, el vidrio Ceramic Shield que se usa en los iPhones es mucho más ligero, y de hecho pesa casi lo mismo que el aluminio. Ya demostramos que los beneficios térmicos del aluminio están exagerados. Creo que Apple cubrió la parte plana con aluminio en vez de vidrio, como antes, porque su diseño unibody permitió usar menos piezas. Porque hay desventajas al hacer esto, como la ventana de la antena mmWave en la parte superior de los modelos estadounidenses o las largas líneas de antena que rodean la parte plana. Antes, estos recortes no eran necesarios porque el vidrio trasero dejaba pasar todas esas señales inalámbricas. También hizo necesario el rectángulo de vidrio porque cubrir toda la parte trasera con aluminio bloquearía MagSafe y la carga inalámbrica. Si Apple simplemente hubiera hecho todo el panel trasero de vidrio como antes, habría resuelto todos estos problemas. El logo estaría centrado con el dispositivo, permitiendo usar las fundas transparentes antiguas en lugar de las nuevas con rectángulos de plástico blanco que lucen baratos.
El marco no requeriría ventana de antena arriba, el panel trasero luciría más uniforme y la plataforma sería de resistente Ceramic Shield, no de aluminio anodizado suave. Así que, aunque actualmente estoy usando el 17 Pro como mi teléfono principal y tiene excelentes funciones de cámara y duración de batería, me preocupa que Apple nos cobre más por dispositivos que seguramente les cuestan menos fabricar. Esto me ha hecho considerar otras opciones de smartphones. Y voy a hacer un video sobre eso en las próximas semanas, así que asegúrate de estar suscrito para no perdértelo. Pero por ahora, esas son mis opiniones sobre el 17 Pro. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.